Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar un tema nuevo, esta clase, el cual se va a tratar de hacer una pequeña modificación utilizando todos los conceptos que venimos usando en las anteriores clases, ya sea las herramientas de cuadripolos, las herramientas que son básicamente herramientas de análisis, eh, y si recuerdan en la última clase vimos justamente cómo extender el análisis de cuadripolos a varios cuadripolos o a cuadripolos resultantes de la interconexión de otros cuadripolos. Independientemente en qué tipo de parámetros esté definido nuestro modelo, nuestra red circuital, vamos a poder unir, interconectar básicamente los puertos de cada red usando los conceptos de, de interconexión. ¿Sí? Por recordar algunos, habíamos visto como casos especiales la interconexión paralelo serie y la interconexión en cascada. ¿Sí? Vemos que algunas descripciones, ya sean parámetros I, Z o T, son más adecuadas para ciertos tipos de interconexión. En este caso, como verán, podemos pensar que justamente cuando cargamos un cuadripolo estamos haciendo una interconexión en cascada. ¿Sí? Si se fijan, esto que tenemos acá podría ser nuestro cuadripolo A, ¿sí? Y esto que tenemos acá perfectamente podría ser nuestro cuadripolo B. Van a ver que una de las técnicas que vamos a utilizar en este video para justamente entender la carga de un cuadripolo es usar los parámetros T como herramienta de análisis para ver cómo se afectan los parámetros A, B, C, D de la matriz T en el momento que nosotros conectamos una carga en lo que sería el puerto de salida, ¿sí? O en el puerto 2 de un cuadripolo como lo venimos definiendo hasta ahora. Por supuesto que no estamos diciendo que solamente se puede conectar un puerto específico, sea cual fuera de los puertos del cuadripolo que le estemos conectando una carga o un generador real, ¿sí? Eh, lo cual para el análisis es casi lo mismo, ¿sí? eh, lo que obtenemos como resultado o lo que el análisis que vamos a proponer ahora va a ser muy similar. ¿Sí? Van a ver que más adelante cuando estudiemos en concreto síntesis de redes cargadas en un solo puerto o síntesis de cuadripolos o redes simplemente cargadas, eh, van a ver que justamente es indistinto, ¿sí? Que carguemos uno u otro extremo de la red. ¿Sí? Pero por el momento pensemos al problema de la carga de un cuadripolo como que simplemente le conectamos una carga ZL, ¿sí? Y del otro lado tenemos un generador ideal, ya sea de corriente o de tensión, que nos provee siempre B1 o I1 indistintamente. Muy bien. Lo que solemos hacer para empezar a analizar el efecto de ZL en los parámetros del cuadripolo es, por ejemplo, ya dijimos que uno de las vías de análisis, tal vez la más elemental, es plantear la interconexión, es decir, pensar en un cuadripolo producto de la interconexión que va a tener una matriz de parámetros T, que va a ser la matriz de parámetros T del cuadripolo A por la matriz de parámetros T del cuadripolo B. Ya vimos que la matriz del cuadripolo A la podemos pensar como una matriz A, B, C, D, independientemente de cuáles fueran esos valores, esas cuatro transferencias. ¿Sí? Y en el caso del cuadripolo B es un poco más sencillo, porque fíjense que podemos pensarlo como que tenemos una I en derivación, en este caso tenemos una ZL, pero perfectamente podemos pensarlo como una IL. Y en ese caso, recordemos que justamente la matriz de una IL tenía unos en la diagonal principal y obviamente una IL en la posición del parámetro C, dado que justamente ese es el parámetro, la transadmitancia, y la única que podemos calcular, dado que la otra vale 0. ¿Sí? Esto ya lo vimos en clases anteriores, por lo tanto habría que empezar a manejar este tipo de equivalencias de cuadripolos tan elementales como una I en serie, una I en derivación o una Z en serie. ¿Sí? Vimos que la Z en serie, por comentar algo, la única diferencia es que en vez de un 0, en la posición de B tenemos una Z, ¿sí? Mientras que en la posición de I tenemos un 0. Es decir, son básicamente cuadripolos que conviene recordar por su simpleza y porque muchas veces los podemos usar para analizar redes complejas como interconexión de Z, I, Z, I. ¿Okay? Simplemente haciendo una multiplicación matricial como la que vamos a hacer ahora. Entonces fíjense que si ahora nosotros hacemos la multiplicación matricial,
lo que vamos a obtener es unos parámetros A', B', C' y D'. Los primamos justamente para diferenciarlo de los originales del cuadripolo al que vamos a cargar, ¿sí? Pero vamos a ver a qué es igual cada uno de esos parámetros, ¿sí? A', B', C' y D'. Bueno, para eso basta con que recordemos cómo se multiplicaban dos matrices, que es una cosa elemental. Entonces fijémonos que el primer elemento va a ser A más B por IL. El elemento que tenemos en la fila 2, columna 1, va a ser C más D por IL. Perdón, ya me apuré un poco. Y los otros elementos, los de la columna 2, son aún más fáciles porque tenemos un elemento en cero de este lado. Así que vamos a tener B y D. ¿Ok? Esto va a ser igual a B', C' y D'. Es decir, esta va a ser la matriz T de la interconexión. Fíjense qué fácil que lo acabo de calcular, ¿sí? Si recordamos, es decir, esto es muy sencillo, encontrar el efecto de IL, ¿sí? El efecto de IL está clarísimo que está presente acá, en este elemento. No me funciona el resaltador, ahí está. Está claro que en estos dos elementos está el efecto de IL, ¿sí? Pero la pregunta que tal vez nos interesa más hacernos es cómo afecta justamente, está claro que, como decía, que afecta a A' y a C', ¿sí? Al elemento A y al C, es decir, a la transferencia de tensión y a la transadmitancia, en tanto y en cuanto no afecta a la transimpedancia y a la transferencia de corriente, lo cual es bastante interesante, ¿no? Fíjense lo siguiente, si también nos quisiéramos preguntar, bueno, ¿y cómo afecta la carga a la impedancia de entrada? ¿Sí? A la impedancia de entrada que se ve en el puerto que justamente no cargué. Bueno, eso es otra pregunta que podría ser interesante analizar, pero para eso tendríamos que, por ejemplo, volver a recordar cómo son las ecuaciones de la matriz de parámetros T, ¿sí? Recordemos que justamente poníamos las variables dependientes, que son las del puerto 1, en función de las variables independientes del puerto 2. Y teníamos A, en este caso A' por B2 más menos I2. Recuerden que por definición era una I2 entrante. Y en el caso de los transmisión tenemos que contemplar que la I2, como es entrante, la consideramos de signo cambiado. B', esto ya lo discutimos bastante en las clases anteriores, pero conviene recordarlo siempre. C' por B2 más menos I2 por D'. ¿Correcto? Luego, si quisiéramos calcular los parámetros, la impedancia en el puerto 1, lo que tendríamos que hacer es B1 sobre I1. Está claro que tendríamos que hacer B1 sobre I1, ¿sí? B1 sobre I1, y recordando ahora sí, justamente, el cuadripolo resultante ahora es justamente la composición de ambos cuadripolos, ¿sí? Es decir, que hay un puerto 2 implícito, lo voy a dibujar en rojo para que no moleste mucho acá, que lo vamos a tener ahí, ¿sí? Un puerto 2 implícito que lo vamos a tener ahí. Y al cual ahora va a estar, donde va a estar definida esta nueva B2, que esta nueva B2 es esta, y esta nueva I2, ¿sí? Que la voy a hacer en verde para diferenciarla. La nueva I2 va a estar definida ahí, ¿sí? Esta I2, ¿sí? Esta I2 va a estar definida en la interconexión, ya no en el cuadripolo de entrada. El cuadripolo de entrada estaba para definir justamente, lo voy a hacer en azul también, para definir estos parámetros, ¿sí? Tengan en cuenta la diferencia, ¿sí? Es una diferencia importante. Por lo tanto, cuando nosotros querramos calcular la Z de entrada, justamente no vamos a querer modificar la carga que ya incidimos en el cuadripolo original. Vamos a querer dejar solo esa carga. Por lo tanto, si vamos a querer dejar solo esa carga, está claro, ¿sí? Que I2, ¿sí? I2 va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Y de esta forma, fíjense que es trivial, el cálculo de la impedancia de entrada, definida como B1 sobre I1, y en este caso va a ser la Z1 o la Z de entrada, y fíjense que va a ser A' por B2 sobre C' por B2, resultando simplemente en A' sobre C'.
siendo esto A original más B por IL sobre C original más D por IL. Así como dijimos que no afectaba justamente la interconexión de una carga a los parámetros B y D, dado que B y D siguen siendo lo mismo, ¿sí? B' y D' son iguales al B y al D original, la impedancia de entrada sí justamente se ve afectada por la carga y aparte es afectada también por todos los, fíjense, por todos los parámetros originales del cuadripolo T, ¿sí? Fíjense que participan todos A, B, C y D. Entonces es un dato bastante interesante, ¿sí? Todos los parámetros, todas las transferencias tienen efectos sobre la impedancia en el puerto 1. Muy bien, esto vendría de alguna forma a responder cómo se ve afectada la impedancia de entrada, ¿sí? En un cuadripolo cargado. Sin embargo, no es la única forma de analizarlo. Y dado que justamente nosotros acá presentamos un ejemplo, y como estamos viendo y como recientemente vimos interconexión de cuadripolos, este es un ejemplo para interconectar cuadripolos, justamente la cascada de cuadripolos definidos por sus parámetros T. También hay otra forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo muy sencilla y absolutamente algebraica, que es, por ejemplo, por los parámetros Z o I. ¿Sí? Entonces vamos a poner vía Z o parámetros I. Y en este caso uno tendría que elegir uno de los dos. Como habitualmente cualquier estudiante de TC1 o de TC2 a esta altura se ve tentado a familiarizarse más con las impedancias que con las admitancias. Por lo general los profes nos gusta hacerlo más con las admitancias para que también ustedes se familiaricen con estos parámetros, que simplemente es tan sencillo como plantear el recíproco, ¿sí? Pero bueno, de alguna forma lo vamos a plantear de esta manera. Entonces, recordemos que en este caso las variables dependientes son I1 y I2, por lo tanto las independientes van a ser tensiones, ¿sí? Entonces vamos a tener I11 por B1 más I12 por B2 y la corriente en el puerto 2 va a ser I21 por B1 más I22, si no se nota, I22 por B2. Como habíamos prometido, este análisis va a ser absolutamente algebraico, es decir, no habría que saber absolutamente nada de cuadripolos, de teoría de cuadripolos, simplemente de ley de Ohm y Kirchhoff, fíjense. Porque lo que vamos a plantear, básicamente, es decir, ya nos olvidamos de esa distinción que hicimos entre cuadripolo A y cuadripolo B, sino que lo único que vamos a pensar es que justamente si nosotros a partir de los parámetros Y quisiéramos calcular la impedancia de entrada, por ejemplo, ¿sí? Para volver a analizar lo que ya hicimos vía interconexión de cuadripolos, lo que tendríamos que hacer ahora, que sería ver justamente cómo hacemos para calcular B1 sobre I1, ¿sí? B1 sobre I1. Como para calcular B1 sobre I1 necesariamente tenemos que tener en cuenta el efecto de B2, lo cual es lógico porque eso va a ser justamente lo que carguemos en el puerto 2 afecte al puerto 1. No hay otra manera que pensar en justamente cómo lo incluimos a este parámetro B2. Y para incluir al parámetro B2, de alguna forma tenemos que involucrar una tercera ecuación. ¿Sí? Acá tenemos dos ecuaciones, tenemos que involucrar una tercera ecuación porque si dejáramos esto como está, para meter a B2 vamos a volver a meter a I2 y a B1. Por lo tanto no vamos a poder resolver el problema. Necesariamente tenemos que o decir que el puerto se encuentra en alguna condición de carga. Para resolver esto, los parámetros I ustedes ya saben que plantean cortocircuitos, es decir, anulan las tensiones tanto en el puerto 1 como en el puerto 2. Como eso no lo podemos hacer, porque si anulamos la tensión en el puerto 2, lo que estamos haciendo es anular el efecto de la carga, ya sea para los parámetros I o para los parámetros Z, porque ustedes ya vieron que para los parámetros son justamente los extremos de carga, ¿no? Tanto los de cortocircuito como los de circuito abierto, lo que estarían haciendo es o cortocircuitar, es decir, anular la carga justamente puenteándola con un corto, o anular la carga desconectándolo del cuadripolo. Ninguna de esas situaciones a nosotros nos serviría. Por lo tanto, vamos a tener que plantear B1 sobre I1 para una condición de corriente que no sea ni la de corto ni la de circuito abierto.
Y esta condición va a ser justamente la que definamos por la otra ecuación que vamos a tener que incluir. Es decir, vamos a tener que definir en qué condición va a estar dada I2. Y la condición no puede ser otra que justamente la que justamente incluya a la I. Y para que incluya la I2 va a tener que ser justamente B2, ¿sí? Y acá bien podemos poner B2 sobre ZL, ¿sí? O B2 por IL, la que más nos guste. Como veníamos trabajando con IL y como estamos en parámetros I, yo sugiero pensar en B2 por IL, ¿sí? B2 por IL, pero recordemos una pequeña cuestión sobre los sentidos arbitrarios usados en la teoría de cuadripolos. Como I2, como está definida en los parámetros I, es entrante, vemos que justamente la I2 entrante genera una, en IL, ¿sí? Va a generar una B2 contraria al sentido convencional. Por lo tanto, necesariamente acá vamos a tener que incluir un menos, ¿sí? B2. Menos B2 por IL, para que dé justamente el sentido de corriente con el cual está definido I2 en esta ecuación, ¿sí? Con esa pequeña salvedad importante, vamos a poder tirarnos arriesgarnos a calcular la impedancia en el puerto 1. Y para eso, ahora sí vamos a poder fácilmente hacer reemplazo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, podemos poner que menos B2 por IL va a ser igual a I21 por B1 más I22 por B2. Y acá sí vamos a poder poner que menos B2 va a ser igual a IL más I22 cuando yo lo paso al otro miembro, y esto va a ser igual a I21 por B1. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es reemplazar B2. En ese caso vamos a decir que B2 va a ser igual a menos B1, ¿sí? Por I21 sobre IL más I22. ¿Ok? Ahora sí, con este B2 vamos a reemplazar en la primera ecuación y vamos a decir que I1 va a ser igual a I11 por B1 más, en este caso recuerden que vamos a reemplazar a B2 por menos B1 por esto, por lo tanto en este caso va a ser menos B1 por I12 por I21 sobre IL más I22, ¿sí? Luego sacamos factor común B1 y ya nos queda lo que buscamos, que va a ser I1 sobre B1, tal que I2 va a ser igual a menos B2 por IL, y esto va a ser igual a I11 menos I12 por I21 sobre IL más I22. ¿Correcto? Fíjense que en este caso obtuvimos lo mismo que calculamos en la carilla anterior, ¿sí? Pero absolutamente desconociendo todo lo que vimos en la última clase de interconexión de cuadripolos, ¿sí? Llegamos a dos resultados de la impedancia en el puerto 1 usando conceptos de interconexión primero y luego de definición de parámetros cuadripolos I, de cuadripolos I. Es decir, simplemente análisis algebraico y definición de parámetros, nada más. Eso un poco para dar el mensaje de que se puede siempre calcular o llegar a un resultado equivalente mediante cualquiera de las herramientas que analizamos en teoría de circuitos 2. Muy bien, vamos a ver ahora, justamente, una vez que tenemos definido estas dos variantes de impedancia de entrada en el puerto 1, cómo podemos usar eso para analizar unos cuadripolos, ¿sí? Que son los conversores de impedancia, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.